De última hora, el INE firma y confirma el plan C de la Cuarta Transformación y con esto le da mayoría a Morena y a sus aliados en la Cámara de Diputados y de Senadores. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, el día de hoy es verdaderamente histórico, puesto que se ha confirmado uno de los mayores clamores del pueblo mexicano en los últimos años. El plan C de la Cuarta Transformación ya es todo un hecho y con ello se firma un precedente para que este movimiento esté totalmente blindado por los próximos años. Vamos a ver a lo largo de este video cómo es que el INE ya confirma la mayoría calificada en Cámara de Diputados y también otra mayoría en Cámara de Senadores. Estos solo significaría una cosa: la aprobación de todas y cada una de las reformas constitucionales enviadas por el presidente Andrés Manuel y la doctora Claudia Sheinbaum de manera inmediata y sin ningún problema para aprobarlas. El día de hoy, el Consejo General del INE aprobó la distribución de plurinominales en la Cámara de Diputados, con el método que se aprobó para estas elecciones, con lo que confirmó la mayoría calificada de Morena, PT y Partido Verde con 364 curules, 30 más de las que necesita para la aprobación express de reformas. Entonces, así es como queda la distribución de la Cámara de Diputados. Morena obtendrá 236 diputaciones, mientras que sus aliados, el Partido Verde y el PT, recibirán 77 y 51 curules respectivamente. Por su parte, así quedó la Cámara Alta tras la aprobación del Consejo General del INE sobre la distribución de plurinominales, dejando a Morena y aliados con 83 curules, solo a 3 de la mayoría calificada. Pero no se preocupen, ciudadanos, recordamos que se ha confirmado que Alito Moreno estará dispuesto a regalar senadurías a Morena para aprobar las reformas de la 4T sin ningún problema y sin avisarle al Partido de Acción Nacional. Por su parte, Morena y partidos aliados se impusieron en San Lázaro con los votos a favor de los consejeros Guadalupe Tadei, Norma de la Cruz, Rita López, Jorge Montaño, Arturo Castillo, el consejero Espadas, Carla Humphrey y Arturo Castillo. Mientras que en contra estuvieron los traidores a la patria, Claudia Zavala, Dania Robel, Jaime Rivera y Martín Faz. Que no se nos olviden las caras de estos verdaderos traidores asquerosos. Inclusive se ha confirmado que son aprendices o allegados del mismísimo Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Pero vamos a escuchar rápidamente cómo es que el INE realiza este paso histórico y confirmaba la victoria aplastante de Morena y aliados en la Cámara de Diputados y de Senadores respectivamente. Vamos a escucharlo porque inclusive ya se lanzan en contra de Lorenzo Córdoba desde el INE tras haber querido meter sus sucias manos en estas votaciones. Consejera Presidenta, se aprueba en lo general el proyecto de acuerdo con las precisiones y excepciones generadas durante la discusión del punto y se aprueba en lo general. Procederé ahora a tomar la votación de La fórmula que estamos aplicando el día de hoy no debe entenderse como un trámite a nuestra discreción. Se trata del acatamiento irrestricto de la ley. El INE no construye fracciones parlamentarias, tampoco tenemos dudas de cómo se aplica la Constitución. No existe un dilema. Nuestro actuar está más allá de coyunturas electorales. Anticipo que votaré a favor del proyecto de acuerdo, convencida de que estoy actuando en estricto apego a la Constitución y a la ley. Pues sí, ciudadanos, así escuchamos claramente cómo es que Guadalupe Tadei, presidenta del INE, confirma esta votación a favor del plan C de la 4T. Y con esto, el INE deja a un lado completamente las intrigas de la ultraderecha, alegando que hay una sobrerepresentación por parte de Morena y de sus aliados. Inclusive desecha y batea la posibilidad de dar interpretación a la Constitución sobre este tema de la distribución de plurinominales. Lo que hicieron Guadalupe Tadei y la mayoría de los consejeros fue acatar estrictamente lo que dice y mandata la Constitución mexicana, que es considerar a Morena y a sus aliados como una coalición, y por lo tanto distribuirles mayor número de plurinominales, porque ya recordamos que los fachos trataban de arrebatarnos diputaciones así como así.
alegando que Morena y sus aliados no podían tener más del 8% de sobrerrepresentación, pero ya sabemos que esto no se ha manejado como un partido, sino como una coalición, lo cual sí lo permitiría dentro de los estatutos de la ley vigente. No nos sorprende que por años estos fachos no tuvieron ningún problema con esta ley o con esta fórmula que propone el INE, siempre y cuando esto les beneficiara a ellos para poder meter a sus amigazos al poder legislativo y de esta manera seguir controlando en la Cámara de Diputados y de Senadores. Sin embargo, ahora que ya no les beneficia, claro que van a quejarse al respecto. Inclusive, los mismos consejeros del INE, o al menos 4 de ellos, han querido dar un golpe contra la Constitución. La que más estuvo en contra del Plan C de la 4T fue la consejera Claudia Zavala, que vamos a escucharla porque es verdaderamente ridículo lo que propone, queriendo cambiar de último momento la Constitución y haciéndole segunda a su maestro Lorenzo Córdoba. Vamos a escuchar a esta señora golpista porque inclusive en la misma sesión del INE le callaron el hocico y la dejaron como una ridícula después de tratar de echar abajo a los plurinominales de Morena. La asignación de curules que este proyecto de acuerdo nos propone no refleja de manera objetiva la pluralidad política que la ciudadanía expresó en las urnas el pasado 2 de junio. Para mí esto no es novedad. Ya lo había visto anteriormente y hoy es más palpable. Dada la desproporción entre votos y escaños que desde 2021 advertí, me di a la tarea de analizar las razones por las que estamos frente a estas distorsiones, encontrando que el elemento generador de esas desproporciones se debe a la forma en la que inercialmente hemos venido leyendo y aplicando la regla constitucional para determinar los límites de sobrerrepresentación. Límites que hay que señalar constituyen la principal referencia para determinar, mediante subsecuentes operaciones aritméticas, la asignación final de curules que le correspondan a cada uno de los partidos políticos. Y pues sí, ciudadanos, así escuchamos claramente a esta señora, Claudia Zavala, la cual votó en contra del proyecto de la Cuarta Transformación, pero el que vino a hacerle segunda, claro que fue su maestro Lorenzo Córdoba, el cual escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter, lloriqueando porque a Morena y a sus aliados les dieron la mayoría que el pueblo pidió que tuvieran. Y cito: la interpretación del artículo 54 de la Constitución que propone Claudia Zavala para calcular el 8% de sobrerrepresentación permitido corrige el error en que durante años incurrió el INE, que impide la creación de mayorías artificiales que distorsionan indebidamente el reflejo de nuestro pluralismo en la Cámara de Diputados. Pues así es, ciudadanos, se nos hace increíble que este payaso estuvo más de 10 años como presidente en el INE y recién se da cuenta que fue un error. Claramente no lo consideraba un error cuando esto le beneficiaba. A sus jefes del PRI y el PAN no dijo absolutamente nada en los últimos 10 años acerca de la sobrerrepresentación, pero claramente como las leyes ya no les beneficiaron, pues ahora viene a decir que es un error y que es una inconstitucionalidad. Inclusive, que no se nos olvide que en su momento, en el 2015, Morena propuso eliminar esta ley que hoy justamente está beneficiando a la Cuarta Transformación, es decir, Morena quiso cambiar las reglas que hoy en día ellos están alegando que son ilegales. Así de ridículos se ven estos perdedores fascistas. Vamos a escucharlo directamente de la consejera del INE, Dania Paola Rabel, la cual le da una arrastrada al chimoltrufio de Lorenzo Córdoba, porque así es como los mexicanos al final del día reímos al último. La aplicación de la fórmula de representación proporcional que se propone para este proceso electoral federal es la misma que se ha aplicado al menos desde 2015, es decir, desde la primera asignación que fue realizada por el Instituto Nacional Electoral. Por esto mismo no deja de ser llamativo las exigencias de personas que fueron consejeras electorales, que estuvieron aquí sentados y que no hicieron una modificación o una interpretación diversa de la manera como nosotros estábamos aplicando esta fórmula. No dijeron en ningún momento que deberíamos de entender que donde dice partido político se debe interpretar coalición y mucho menos lo votaron así en este Consejo General. Quiero decir también que hemos recibido una serie de presiones inauditas, particularmente en redes sociales, en donde incluso se cruzan
por amenazas constantes día y noche. Pero lo cierto también es que, por lo menos desde mi perspectiva, eso no define y no va a definir el sentido de mi voto. El sentido de mi voto va a ser exclusivamente a partir de lo que considero que es lo correcto y apegado a la ley. Y pues sí, así escuchamos la arrastrada que le han metido a Lorenzo Córdoba, que, a pesar de ya estar fuera del consejo del INE, sigue teniendo cierta influencia dentro de los consejeros, o al menos por parte de algunos. Sin embargo, ciudadanos, no dejemos que nada de lo que diga la oposición opaque nuestra victoria, o inclusive trate de manchar esta victoria totalmente limpia que tuvimos el pasado 2 de junio en las urnas de todo nuestro país. Enhorabuena, ciudadanos, nuestro voto fue efectivo y veremos cómo es que este próximo mes todas y cada una de las reformas que tanto estuvimos luchando durante tantos años van a ser una realidad. Hoy, los fachos en todo México e inclusive en los Estados Unidos están que se comen las uñas, porque ya se viene un cambio radical y una revolución pacífica en todo nuestro país. Celebremos que por primera vez en la historia de México se van a hacer tantos cambios de fondo en la vida pública de nuestro país, y todo esto sin disparar ni una sola bala. Ya, en el cierre del gobierno del presidente Andrés Manuel, vemos cómo es que la Cuarta Transformación no solo fue una promesa, sino hechos que se cumplieron y que hoy en día estamos viviendo momentos verdaderamente históricos que quedarán marcados en la historia de nuestro bello México. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les pareció la excelente noticia de la aprobación del Plan C de la Cuarta Transformación? ¿Ya están listos para ver a estos diputados y senadores en acción? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!